Alfred Kinsey nació en el estado de New Jersey en 1894 en el seno de una familia muy religiosa cuya cabeza de familia era un predicador metodista que imponía una férrea moral cristiana a sus 3 hijos. Alfred era el mayor de ellos, y producto de su educación en el hogar, combinado con una naturaleza enfermiza en su infancia, terminó por convertirse en un reprimido sexual que solía pasar mucho tiempo en soledad estudiando. Sus notas en la escuela fueron excelentes. En 1920 terminó sus estudios de biología en la Universidad de Harvard, doctorándose con un expediente brillante, y pasó a ser profesor en la Universidad de Indiana. Se obsesionó tanto con las avispas y su diversidad que quiso averiguar si igualmente el ser humano podría ser diverso, especialmente en sexualidad. A los 27 años se casó con su esposa Clara, la cual desde un principio sabía que debería sacrificar mucho porque para él su estudio sobre la diversidad sexual sería lo primero. La noche de bodas fue un desastre, porque un problema en el himen de su pareja le impidió consumar el acto. Este hecho le afectó mucho y le hizo replantearse toda su vida anterior y tomar conciencia de su ignorancia sexual y la vida miserable que había llevado hasta entonces. Culpó a la fe y a la educación recibidas, rompió con la religión y se convirtió en un ateo acérrimo que no se conformaba con un escepticismo pasivo, sino que se dispuso a transgredir en su persona y allegados todas las normas morales, abanderando lo que a sus ojos era una liberación. Kinsey se entregó al estudio de la sexualidad humana con el objetivo de poder usar el conocimiento que adquiriera a influir en su sociedad para cambiar los que para él eran nocivos y encapsulados hábitos de alcoba de la mayoría de los puritanos matrimonios de los años 30. Comenzó a entrevistar a sus alumnos para que le contasen sus experiencias sexuales. Daba conferencias en las que informaba sobre todo tipo de prácticas y animaba a probarlas. Pronto, esta actividad se le quedó pequeña y se aventuró a un estudio a gran escala para el que reclutó a un equipo. Algunos miembros provenían de su antiguo alumnado y otros eran estudiosos de disciplinas afines, pero a todos ellos los eligió bajo el requisito de una mentalidad abierta y dispuesta a explorar sexualmente. Su fama fue creciendo y cada vez más gente deseaba participar en sus investigaciones y confesarle sus vivencias eróticas o acudían a él buscando solución a sus problemas conyugales. En la cúspide de su celebridad, elaboró el conocido como Informe Kinsey, nombre popular para referirse a sus 2 libros, Comportamiento sexual en el hombre, de 1948, y Comportamiento sexual en la mujer, de 1953. Resumiendo mucho, en ellos afirma que la mayoría de los seres humanos poseen el virtuoso potencial de la bisexualidad y que sería la presión social la que lo apagaría y sumiría a los individuos en la desgracia de una prisión heterosexual. De su informe se desprende la escala Kinsey, en la que concibe la sexualidad humana como un continuo en cuyos extremos estarían la heterosexualidad y la homosexualidad absolutas, y entre las cuales habría diferentes grados tendentes más a la una que a la otra, siendo el punto medio la bisexualidad. Su estudio, basado en miles de entrevistas, arroja unos porcentajes muy altos de personas que habrían tenido relaciones homosexuales. Su obra y su incansable activismo lo hicieron pasar a la historia como el padre de la revolución sexual de Estados Unidos. Su vida llegó al cine, que lo presenta como un héroe que ayudó a numerosos matrimonios a salir de la ignorancia y frustración sexual provocadas por la moral cristiana, pasando a disfrutar en el lecho sin complejos ni remordimientos sobre sus prácticas amatorias. Pero su lado oscuro se esconde a pesar de conocerse. Alfred Kinsey podría no estar en su sano juicio. Trataba de ocultar a la opinión pública sus frecuentes encuentros con otros hombres que hacía pasar como parte de su experimentación con el consentimiento de su esposa. Llegó a realizar intercambios de pareja, su mujer Clara incluida, con los propios miembros de su equipo de investigación, algo no muy difícil contando con la idiosincrasia por la que fueron reclutados. Este hecho provocó algunos conflictos entre ellos. Llegó a afirmar que toda práctica sexual que pudiera llevarse a cabo era natural y que la prohibición de cualquiera de ellas va en contra de la libertad del ser humano. Por si lo estáis pensando, sí, este pensamiento también lo aplicaba a encuentros con niños. De hecho, su equipo y él llegaron a la conclusión de que los niños tienen apetencias y que no existe ningún problema en que un adulto, incluso un pariente muy cercano, satisfaga su demanda. A estas conclusiones llegaron tras los polémicos resultados que plasman desde la tabla 31 a la 34 en su primer libro del Informe Kinsey.
En ellas se describen las reacciones corporales y gestuales ante la estimulación genital y orgasmo de bebés desde 2 meses de edad hasta niños de 15 años. Se relatan también las lágrimas o el desagrado ante las sensaciones que esta práctica provocaba en alguno de los jóvenes sujetos. Incluso se llega a reflejar un caso de un infante al que se le contabilizan los orgasmos alcanzados en una sesión sexual de 24 horas. El estudio reconoce la observación de más de 300 niños. Por su franja de edad, es absolutamente imposible que pudieran dar un consentimiento legal con todas las garantías para participar en el experimento o que sus padres o tutores pudieran hacerlo en su nombre. El libro, en sí mismo, es una prueba irrefutable de algo atroz. Debido a que Kinsey y su equipo se negaron a facilitar las identidades de los menores y los pormenores de la prueba, aludiendo a motivos de confidencialidad y privacidad de los participantes, solo hay 2 opciones. O bien jamás hubo tales experimentos y por tanto todo su supuesto estudio podría ser un fraude por motivos interesados variados, o bien nos encontramos ante un abuso infantil masivo encubierto en nombre de la ciencia. Judith Reisman, la autora de los libros Kinsey, Sexo y Fraude y Kinsey, Crimen y Consecuencias, y otros investigadores de la vida y obra del científico del sexo, descubrieron que los datos fueron aportados por el pederasta Rex King, al que Kinsey dio el nombre en clave de Mr. Green para resguardar su identidad. Se trataba de un trabajador del catastro que por sus numerosos desplazamientos por trabajo podía encontrar a muchos niños a los que retenía y de los que abusaba. Este individuo registró los actos con detalle en un diario durante los años que pudo cometer los crímenes sin ser jamás detenido. El criminal se reunió en secreto con el científico a demanda del último, que recibió la documentación sobre el comportamiento de las víctimas. La investigación parece indicar que tras dicha reunión, el violador continuó su actividad trabajando deliberadamente para aportar más información a Kinsey. Otro depredador infantil, el nazi Fritz von Balusek, cuando fue detenido y enjuiciado en Alemania por sus abusos, también afirmó trabajar para el biólogo al que enviaba por carta desde su país detalles de las reacciones de sus víctimas. Los estudios de Kinsey estaban financiados por la Fundación Rockefeller. Parece ser que la influencia de dicha poderosa organización fue la que impidió que este hecho afectara al investigador legal y mediáticamente en Estados Unidos, acorde a las averiguaciones de Judith Reisman. Otros niños parecen haber sufrido los ataques de sus propios familiares. Entre ellos, Esther White relata cómo Kinsey pagaba a su padre y abuelo para que le revelaran los detalles de los abusos que desde muy pequeña cometieron sobre ella. Otras historias de desgraciados niños anónimos usados en el informe salen de los testimonios de los reclusos que nuestro protagonista visitaba en las cárceles estadounidenses. Estas parecen ser las fuentes en las que se basaría Alfred Kinsey para afirmar que el ser humano siente deseo sexual desde prácticamente su nacimiento. No debe extrañarnos entonces que llegara literalmente a pronunciar estas palabras. Es difícil entender por qué un niño, si no es por su condicionamiento cultural, habría de sentirse violentado al serle tocados sus genitales. Tampoco debe ya extrañarnos que uno de los más cercanos colaboradores de su equipo, el sexólogo Wardell Pomeroy, dijera: los estudios de Kinsey han destapado bonitas y satisfactorias historias entre padres y sus hijas. El informe fue criticado desde los inicios por figuras relevantes como Abraham Maslow, el autor de la famosa pirámide de necesidades. Este psicólogo estuvo a punto de participar en el estudio, pero fue descartado por un enfadado Kinsey por la crítica a su sesgado método de selección de voluntarios que por su personalidad y hábitos eran proclives a confirmar de antemano unos resultados perseguidos. Esto invalidaba la investigación. Estos sujetos de estudio, sumados a los datos recogidos de los homosexuales y presidiarios con los que el director del estudio se relacionaba, provocaron que años más tarde, en 1954, cuando todo parecía un éxito, el informe quedara invalidado en opinión de 3 expertos estadistas que hicieron una revisión de este. Uno de ellos, apellidado Taki, llegó a afirmar que una muestra aleatoria de 3 personas representaría mejor a la sociedad americana que 300 candidatos escogidos por Kinsey. Hasta el día de hoy, los multimillonarios miembros de la familia Rockefeller están detrás de proyectos y políticas relacionadas con el feminismo y la ideología de género, y ellos financiaron el informe Kinsey hasta que por descubrimiento de falta de rigor estadístico y manipulación de datos antes mencionados, procedieron a negarle más fondos.
Esto deprimió al biólogo, que se entregó al sadomasoquismo realizando prácticas sexuales de autolesión como atarse los testículos con cuerdas y tirar fuertemente de ellas, o masturbarse con objetos introducidos en su uretra para sentir dolor a la vez que placer. Se sospecha que incluso pudo practicar la zoofilia. Su tristeza y sus excesos deterioraron su salud y murió de una neumonía en 1956. Pero el Instituto Kinsey, formado años atrás con su equipo, continuó su actividad con uno de sus estrechos colaboradores, Paul Gebhardt, como sucesor en la dirección, y la existencia de esta institución llega hasta nuestros días dirigida por otras personas.